Escucha o lee conmigo la historia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos quedamos en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5, y dice así. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Luego Jesús dijo al centurión, ve, que todo suceda tal como has creído, y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Jesús sana a muchos enfermos. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. Se acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi Padre. Sígueme, contestó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tormenta. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Jesús se levantó, reprendió al viento y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Esto me lleva siempre a decir que la creación conoce la voz de su creador. Y también me lleva a decirles siempre lo mismo de que Jesús dijo que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen, así como la creación escucha la voz de su creador. También si tú sientes ese llamado de Dios, síguelo, ve con él. Liberación de los endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto gritaron a Jesús, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaban alimentándose una gran manada de muchos cerdos. Los demonios rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces toda la manada se precipitó al lago por el
despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo del pueblo y avisaron de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejaran de esa región. Jesús sana a un paralítico. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decirle tus pecados quedan perdonados o decirle levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Llamamiento de Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Es lo que mencionaba. Nadie puede soportar o puede negar cuando cuando Jesús te llama. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Preguntan a Jesús sobre el ayuno. Un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. La niña muerta y una mujer enferma. Mientras les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Esto es fe en Jesús. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Esto es fe. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y esta es una gran diferencia a cómo nos tratan muchos predicadores o muchos pastores o muchas personas. Hay una gran diferencia entre ellos y Jesús. Hay una gran diferencia entre esos que dicen: hijos del diablo, pecadores, arrepiéntanse. No, Jesús siempre nos llama por nuestro nombre o por hijos. Mire, y lo voy a repetir otra vez: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró a la casa del dirigente y vio a los flautistas y al alboroto de la gente, dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Jesús sana a los ciegos y a los mudos.
Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Esto es fe. Como les vuelvo a repetir, esto es fe en el Señor. Entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. La gente quedó asombrada y decía: jamás se había visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y Jesús sigue haciendo eso. Jesús sana corazones, restaura vidas, restaura familias. Jesús sigue haciendo lo mismo. Solo tienes que tener fe en Él. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y esta fue la lectura de hoy. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén.